De nuevo con Radio Voz Libertaria de Venezuela, segunda parte con mi invitado especial, José Eduardo Guzmán Pérez. En la primera parte, José Eduardo pues, ha dado siempre, es costumbre en ti, una clase magistral de la historia reciente venezolana. Y pues, para los que desconocen la historia de Venezuela, sobre todo los que nos escuchan y nos ven de Europa, estoy seguro que ahora se van a ubicar más en la realidad una vez vean nuestro programa, sobre todo tu disertación pues, tan importante que has tenido. Pero vamos a intentar en esta segunda parte insertarnos pues, en la tragedia que hoy vive Venezuela. Bueno, con no solamente una economía destrozada, no solamente con ausencia de todos los servicios básicos que requiere un ser humano para sobrevivir, como es falta de agua, luz, teléfono, medicina. Venezuela prácticamente está arruinada. Pero como si fuera poco, tenemos también más de 6 millones de venezolanos, bueno, huyendo de la miseria precisamente. Esa es la realidad, pero quiero con esta descripción que estoy dando, puntualizarte esta pregunta, José Eduardo. ¿Tú consideras que esto ha sido planificado por las izquierdas internacionales en una especie de combinación y de plan perverso con estas bandas criminales que se lo han saqueado todo? Y me refiero no solamente lo que uno llama chavista madurista, me refiero a banqueros, a empresarios disfrazados y que vienen de esa historia que tú señalaste en la primera parte. ¿Consideras tú que hubo un plan para saquear a Venezuela, José Eduardo, en estos últimos 20 años? Mira, la percepción que nos da nuestra permanente investigación y atención a la evolución del proceso y de la dinámica política venezolana nos señala que bajo una estrategia fríamente calculada, organizada desde el 24 de mayo de 1974, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez trajo a Venezuela como jefe del organismo de inteligencia nacional a un cubano del G2 llamado Orlando García y a 25 cubanos, donde venían antropólogos, sociólogos, estadísticos y economistas, que se dedicaron a estudiar las fortalezas y las debilidades del país. 5 años más tarde, estos funcionarios cubanos que se lograron traer a Venezuela en un acuerdo en Lorchila, en una reunión que nadie la hizo, solamente la puedo decir yo porque manejé tantos años de inteligencia, entre Felipe González, Carlos Andrés Pérez y Fidel Castro. Allí Fidel Castro le propuso a Carlos Andrés Pérez, presidente de un partido del Internacional Socialista como es Acción Democrática, que la cooperación que podía darle la revolución cubana a Venezuela era crearle un organismo de seguridad nacional capaz de evitar que se produjera contra el Estado constituido cualquier movimiento contrario a la llamada democracia venezolana. De allí parte el conocimiento de Cuba, la penetración de Cuba a Venezuela que tuvo en sus manos durante el gobierno de Luis Herrera, en las manos de la inteligencia cubana nuevamente, la Dirección Nacional de Extranjería. Todo lo que era seguridad e inteligencia nacional ha estado en manos de los cubanos durante 40 años. De manera tal que cuando tienen en las manos el conocimiento de esas fortalezas económicas y debilidades sociales, en un país sin concepto, por lo menos los estratos 4 o 5, y ya hay un estrato 6 de lo que significa el poder del voto, entonces Cuba actuó con Castro y con Chávez y se agarró el país que tenía la economía que no la pudieron destruir Acción Democrática ni Copey, más sana del continente. Producíamos todavía con la industria que fundaron los norteamericanos y que manejaron
sin pasión política, sin intervención política, a los 40 años a Deco Copellano y la mantuvieron en producción. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que, como tú me lo planteaste, hay que reconocer que los 40 años de la democracia, de Acción Democrática y de COPEI, que fue una democracia sui generis, no es una democracia de partidos políticos, de grupetes políticos, de jefes de grupos políticos que aplicaron el beneficio del petróleo. El poder en Venezuela se persigue por el poder del dinero del petróleo, como está ocurriendo ahorita. Pero fíjate algo importante. La estrategia trazada con Hugo Chávez, llevado a Cuba, reforzado y apoyado por el Foro de Sao Paulo, ya imbuido dentro del estado profundo de lo que es hoy la transnacional del crimen organizado, era controlar el poder en Venezuela. De tal manera que para 2012, cuando Chávez muere, en el país todos los poderes públicos, desde la presidencia de la República, los organismos que forman el poder nacional, el poder central, los institutos autónomos del Estado, los municipios estaban en manos ya de los cubanos. De tal manera que la meta de Castro es que una vez que cae el muro de Berlín, en la década de los 80-90, ya estaban preparados para apoderarse de Venezuela y poder volver a salir de lo que ellos llamaron el periodo especial, cuando Rusia le quita los 5.000 millones de dólares que le daba a los Castro para sostenerlo en el poder como patio de maniobras para la expansión de la ideología comunista, socialista, porque Fidel dijo, socialismo es lo mismo que comunismo. Entonces, desde allí se agarraron a Venezuela y ven la que la convirtieron. Pero lo grave de esto es que las Fuerzas Armadas, que es la institución garante de la democracia, de hacer respetar los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos civiles, se plegó y volteó sus armas contra el país. Porque la primera medida que hizo Hugo Chávez fue la politización de las Fuerzas Armadas. Mira, en 1959, Betancourt desmanteló la estructura militar de Venezuela y eliminó el Estado Mayor General, que era el organismo de planificación y ejecución de la seguridad y la defensa nacional. Eso mismo lo hizo Chávez. Desmanteló las Fuerzas Armadas, las penetró de política, las sacó a los militares a cargos públicos, donde está el dinero. Los militares no se habían dado cuenta que el dinero estaba en la calle, que el poder realmente se discutía en la calle y que el poder del voto en Venezuela es para elegir para quienes se apoderan del dinero. Y así sucedió y así se hizo en una fría cartilla ocupar a Venezuela. Aún hoy está dominada por fuerzas internacionales de la izquierda. No la vamos a llamar el comunismo. El comunismo como ideología se quedó una vez que Chávez llega al poder hacia atrás, ya se quedó como ideología, que es el siglo de la guerra. No, pero es que ha mutado. Yo sí creo que está todavía presente la filosofía comunista y es indudable que Cuba ha jugado y sigue jugando un papel espectacular, pero también hay una combinación ahora reciente con Europa y específicamente donde yo me encuentro, que es España, porque aquí también está sucediendo algo muy parecido a lo que nos sucedió a nosotros en los años 80, aunque aquí muchísimos españoles empiezan a repetir como lo hacíamos nosotros allá. Cuando alguien como tú, por ejemplo, o cualquier político de visión, decían que nos íbamos a convertir en una Cuba, pues nosotros repetíamos inmediatamente, la gente decía, nosotros nunca llegaremos a ser Cuba. Hoy los españoles están diciendo algo muy parecido, pero fíjate lo siguiente, del Foro de Sao Paulo, que ya sabemos para qué fue creado y quiénes lo crearon, entre ellos, pues por supuesto, el otro diabólico comunista Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez Frías, y sabemos los propósitos, pues que no es otra cosa que la expansión y el rompimiento de las democracias, regulares o buenas. Pero fíjate, han mutado y ahora el año pasado, en el 19, se crea el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, creo que en el mes de julio. Y aparecen actores europeos como el Rodríguez Zapatero. Ahora, por cierto, han incluido a la esposa de otro connotado comunista que
que fundó su partido con los dineros de Venezuela, entregado por Hugo Chávez Fría, que es Pablo Iglesias y Podemos. Su esposa, Irene Monteros, es también miembro del Grupo de Puebla. Y también está incluido, que se ha puesto muy famoso con el caso de Alex Saab, que es Baltasar Garzón. O sea, entonces estamos frente a una nueva mutación de un orden para seguir controlando a la América y seguir expandiéndose a nivel de Europa. Mi pregunta es, fíjate lo siguiente, ¿crees tú que Juan Guaidó y Leopoldo López, con sus partidos que también son partidos socialistas, Acción Democrática, bueno, tú lo dijiste, Ramos Ayud, que para mí, y comparto eso, es uno de los venezolanos más perversos que hay, es el vicepresidente de la Internacional Socialista, nada más y nada menos. ¿Crees tú que de alguna manera todos estos grupetes están enlazados con esa perversidad llamada el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla? De alguna manera. Mira, no solamente, y perdona, están entrelazados con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sino que forman parte de la instrumentación del Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? El Estado profundo es la sumatoria de todas estas organizaciones sociales financiadas por foros con dinero del narcotráfico colombiano, de la FARC y del ELN, que son una de las organizaciones más poderosas económicas del mundo. Las inversiones que tiene la FARC en España, la FARC en República Dominicana, la FARC en los Estados Unidos. Se calcula que el dinero que maneja Soros de la FARC, cuando estuvo aquí en Colombia, en el Putumayo, a reunirse con los principales jefes del terrorismo internacional colombiano y del narcotráfico internacional colombiano, le entregaron 34.000 millones de dólares y lo convirtieron en el banco financiador de todos estos movimientos del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, de los grupos de aborto, que son manejados desde los Estados Unidos, que es lo más grave. ¿Sí? Por eso el presidente Trump dijo algo importantísimo. La elección del 3 de noviembre no es la elección de los Estados Unidos, es la elección más importante del mundo, porque se está jugando la lucha entre el crimen organizado, el comunismo internacional, el atropello a los derechos humanos, a los derechos civiles, el tráfico de droga, de oro, se está manejando contra las democracias occidentales, que con todas sus imperfecciones son la base de gobierno y las formas de gobierno que tenemos en esta democracia occidental y principalmente en América. De tal manera que hay dos grandes, vamos a decir, interrogantes. Cuando hable y salga a la vista del público lo que Saab va a decir ante los tribunales norteamericanos, que hoy Saab está en Londres, lo tienen detenido en allá una base norteamericana en Londres, y lo que va a pasar después que el presidente Trump se reelija. Mira, estando yo en los Estados Unidos... Esa información que acabas de dar está confirmada. Te estoy dando una primicia. Por eso, estás dando una primicia a porque si los americanos, mira, si los americanos no se llevan a Saab para Londres, Maduro lo mata. Así sencillo, trataron de matarlo 5 veces y no pudieron. Viniendo de ti, yo tengo que aceptar eso como una realidad, porque tú eres un hombre de una altísima seriedad y no creo que vayas a dar una información sin que tengas los elementos para hacerlo, José Eduardo. Bueno, eso es una primicia importantísima. Te la estoy dando a tu programa de televisión. Mira, y más te voy a decir. El 1 de enero del 2021 comienzan los grandes cambios en la humanidad. Comienza el desalojo del comunismo con el Partido Demócrata, los dos expresidentes que permitieron junto con Santos en Colombia una avanzada del socialismo, que es lo mismo que comunismo según Fidel Castro, que es el presidente Clinton y el presidente Obama, que permitieron en un contubernio falaz del más importante dominio de esa ideología en el mundo, llevar de nuevo a la discusión dentro del territorio americano lo que se va a combatir el 11
de noviembre. El 11 de noviembre es una batalla mundial que se va a librar en los Estados Unidos. José Eduardo, quiero sacarte el mejor provecho de esta entrevista. Fíjate, ¿qué significa Rodríguez Zapatero para la historia venezolana desde Chávez hasta el momento, con su intervención permanente? Bueno, ha ido 39 veces a Venezuela. Dame tu apreciación sobre Zapatero y todo lo que hemos hablado y su vinculación con el Grupo de Puebla, para luego caer a otra pregunta. Mira, fíjate, esa es una coalición del mal. No solamente Rodríguez Zapatero, es el Papa, fue Fidel, es Castro. Son los organismos internacionales que la mayoría de ellos están en manos de gente de izquierda. El Tribunal de la Haya, el Estatuto de Roma, la OEA con toda la buena voluntad que ha prestado un socialista al frente de la Secretaría General, el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, que es comunista portugués. Toda esta masificación de la Organización Mundial del Crimen, porque donde hay comunismo hay crimen. Comunismo no deja nada bueno en ninguna parte. El comunismo significa pobreza, miseria, dolor, lágrimas, ataque, cárcel, tortura. Eso es el régimen comunista. Entonces, toda esta mancomunidad, encabezado por el Papa, que es comunista, el Papa actual, lo digo con toda responsabilidad, ¿a quién tiene de ayudante? Al Papa Negro. ¿Quién es el Papa Negro? Sosa, que es un hombre de izquierda que dirigía la Universidad Católica, el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué hacía él allí? Generando una nueva doctrina socialista para Venezuela. ¿Sabes el cargo que tiene Sosa? Jefe de la curia política social del Vaticano, del Estado Vaticano. Y lo va a impulsar como el nuevo Papa. Ese lo llaman el Papa Negro. Es SJ, pues, Arturo Sosa. José Eduardo, hace 2 días, y ese es el tema que ha tomado mayor fuerza mediática aquí en Europa y creo que va a seguir tomando, y bueno, en América, la decisión de José Borrell de enviar una comisión a conversar nada más y nada menos que con Maduro, con la excusa de solicitarle que posterguen las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, la posterguen 6 meses. Pero los que estamos metidos en esta actividad política sabemos que eso es parte de una trama que viene montándose, precisamente dirigido tras telones por Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Que ha sido criticado, por cierto, permanentemente por Felipe González, compañero de su propio partido, y que el presidente actual de España, Pedro Sánchez, de alguna manera lo convalida, porque hay esa sociedad, ¿verdad?, de ese acuerdo político entre estos comunistas de Podemos e incluso miembros independentistas, pues. Y este es un gobierno, pues, que está allí nadando en esas aguas turbias de lo que tú estás llamando socialismo comunista. Y yo así no solamente yo, aquí todos los críticos y los españoles de cultura democrática así también lo están señalando. ¿Qué opinión te merece a ti que José Borrell haya enviado, entendemos, sin la autorización del Parlamento Europeo a esta comisión a Venezuela a conversar con Maduro? Mira, fíjate, la pérdida del gobierno actual en Venezuela, de esta dictadura oprobiosa, de esta dictadura que le ha causado tanto laceramiento al venezolano, es importantísima. Si tú pierdes el territorio de Venezuela como patio de maniobra de la expansión del socialismo hacia el resto de unos países que están atravesando situaciones muy delicadas, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia están montados sobre una bomba de tiempo donde el socialismo es el beneficiario de esa estructura manejada por el Papa, manejada por Zapatero, que es el mensajero. Zapatero es el mensajero al gobierno de Venezuela, de decirle, no pueden caer. Ustedes tienen que plegarse a muchas cosas que la oposición venezolana, que no hay tal oposición,
sino un enchufamiento entre unos vejestorios y cadáveres insepultos de la Cuarta República conviviendo con la Acción Democrática Roja, se va a perder mucho en América, porque no hay que dejar por un lado la enorme capacidad política de trabajo político comunista que tiene Zapatero. Borrell es un agente de Pedro Sánchez, un agente del jefe de Podemos y un agente del comunismo internacional. Borrell responde a los intereses del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Fíjate, y no se puede... José Eduardo, pero hay algo que yo tengo 3 años aquí en España y tengo que confesarte que ahora es que estoy estudiando más profundamente la situación política histórica de España. Y eso lo he conversado incluso con mi amigo José Franceschi. Fíjate, yo creo que detrás de todo esto está la sobrevivencia de Cuba. Tú bien lo señalabas, después de la caída del muro, pues ya tenía Fidel preparado para que Venezuela se convirtiera como lo que se ha convertido, pues, en la sobrevivencia económica de ellos. Pero una de las cosas que me sorprende a mí es que los 40 años de la democracia española, todos los 40 años y todos los gobiernos de izquierdas y de derechas, como aquí lo señalan, todos han sido cómplices de la dictadura cubana. Tú como historiador, ¿a qué crees tú que debe? O sea, si tú me preguntas ahorita, ¿quién es la bombona de oxígeno más grande que tiene Maduro? Yo como venezolano y como dirigente político te digo, y como comunicador social que soy también, yo te digo, es la Comunidad Europea y especialmente España. España es la bombona de oxígeno de Maduro en este instante. Pero si tú me repreguntas y me dices, ¿quién ha sido el sostén directo de Cuba, más allá de Chávez? Yo diría que España. Entonces, cuando Donald Trump está sancionando de nuevo a Cuba como tiene que ser, España le está creando oxígeno. ¿Por qué crees tú que se ha estudiado un poco ese fenómeno? Dame tu si opinión. tú haces un análisis de en manos de quién está la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, está en manos de hombres de izquierda entre comillas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el continente que queda en el mundo con las grandes reservas hidráulicas, auríferas, de minerales, de grandes bosques maderables? América, Hispanoamérica, más nada. El resto de los países, Europa saqueó a África en el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces, con todas las expoliaciones que le han hecho los europeos a América y los norteamericanos, que han hecho su bienestar con materias primas llevadas desde países como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y Chile, quedan in vitro el 95%, dicen las estadísticas internacionales, de todas estas grandes reservas que va a necesitar Europa para sobrevivir, como sobrevivió después del descubrimiento de América, porque después que Colón descubre América, no es lo mismo la Europa antes del descubrimiento que después del descubrimiento de América. Aquí se está jugando la supervivencia, no solamente de España, de Bélgica, de Francia, de Italia, de Alemania, de Holanda, de los Países Bajos, de los países balcánicos, porque aquí están las grandes reservas del mundo. Eso es lo que tienen planteado los países europeos. El oxígeno de Europa está aquí en América. Mira, nos quedan 7 minutos y me queda la pregunta más importante, bueno, una de las más importantes, pero ciérrame el comentario para formularte la pregunta. Y cierro el comentario brevemente. Cuando el presidente Trump ganó y su primer viaje que hizo a Europa, él llegó a Bélgica. Y las agencias de inteligencia de los países europeos, que son 18 agencias de inteligencia nacional y militar, le entregaron un documento al presidente Trump, donde le decían que para el 2030 Estados Unidos ya no era la primera potencia del mundo, sino China. Eso es la actitud que tiene el presidente Trump, en parte, para gobernar como lo está haciendo. Lo está haciendo tratando de interrumpir, de bloquear, de destruir la transnacional del crimen organizado.
Bueno, como tú conoces muy bien la historia, yo te voy a hacer la pregunta con tres referencias fundamentales de la falsedad de esa llamada clase política de oposición. La primera referencia es el 2015, cuando la población, los ciudadanos, salieron a votar y le dieron esa fuerza parlamentaria, la que han estado utilizando en estos 4 años para dilapidar y corromperse como se han corrompido, y es evidente todos los escándalos. Esa es la primera referencia que te quiero dar. La segunda, la más reciente, el 2019, cuando este señor Juan Guaidó se juramenta y se hace presidente interino y promete superar la usurpación de Maduro en un gobierno de transición y llamar a elecciones libres. Ya sabemos que se convirtió en un fiasco, pero hoy aparece otra posibilidad de un nuevo engaño, que es que en combinación precisamente con la Comunidad Europea, y eso es parte del viaje de esta comisión a Venezuela, están montando una tramoya para llamar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias simuladas con la del 6 de diciembre, donde Capriles sale como un actor. La pregunta es, ¿crees tú que se saldrán de nuevo con la suya y engañarán de nuevo al pueblo de Venezuela? Esa es la pregunta última que te formulo. Y si de no ser así, ¿cuál crees tú que va a ser la salida a la crisis política venezolana, José Eduardo? Nos quedan 4, pero lo voy a extender a 8 minutos. Mira, fíjate, el primer escenario que hiciste, cuando se ganaron las elecciones parlamentarias el 15 de diciembre del 2015, y el gobierno impuso por un acuerdo con Acción Democrática a Ramos Alú de presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tú sabes por qué lo impusieron y cuál era la contraprestación que Ramos Alú le iba a dar al gobierno? Óyeme, sostener el gobierno y declarar el tiempo no suficiente para detener un referéndum revocatorio que iba a convocar Capriles. ¿Qué hizo Ramos Alú al llegar? Le quitó la mayoría absoluta, desincorporando los 4 diputados de Amazonas, y dijo estas palabras que la estoy colocando en un nuevo ensayo histórico, que dijo: en 6 meses te saco, Maduro. No, ya todo estaba montado, ya estaba todo organizado. Así como en el mes de enero del 99, Ramos Alú y los magistrados del Tribunal Supremo permitieron hacer una constituyente. Así hizo Ramos Alú por segunda vez y se convirtió él, con el esqueleto político de la franquicia de Acción Democrática, en el primer cooperador del gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que hoy Acción Democrática tiene 4 gobernaciones coaligadas con el PSUV, Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida y Táchira, a cambio de las gobernaciones de Carabobo y a cambio de la gobernación de Miranda, que tenían ya previsto que iban a poner allí a Rodríguez. Eso fue la traición más grande que este personaje siniestro llamado Ramos Alú le hizo a Venezuela, teniendo una mayoría absoluta para destituir a Nicolás Maduro, y no lo hizo porque él sabía que podía hacerlo, porque era la primera asamblea mayoritariamente con mayoría absoluta para destituirlo. No lo hizo. El segundo fue Guaidó y Leopoldo López. Mira, la maniobra de Castro fue generarle a Maduro un soporte político de una oposición, entre comillas, para que se vendiera en Europa en el lobby de que el gobierno de Maduro era un gobierno abierto, donde se elegía, donde había una coalición de partidos políticos que contraprestaban el sostenimiento del régimen, y lo lograron. ¿Qué hicieron estos 2 representantes? Leopoldo López, mira, Guaidó no es presidente interino de nada, porque Guaidó no emana de un resultado constituyente. No, Guaidó es puesto allí por una combinación
de los Estados Unidos para ver si a través de este personajillo, que diría mi primo Jorge Olavarría, de Tinterillo de tercera, no invadía a Venezuela, porque no es época de invasiones. Estados Unidos ha evitado en lo posible una intervención como la que hizo en Santo Domingo, como la que hizo en Guatemala, una intervención como la que hizo en una serie de países del Caribe, en Grenada. Okay. Bueno, el tercer engaño, lo que está planteando ahorita sobre elecciones. Pues es que llevar el país con una serie de personajes siniestros de la Cuarta República, que son los responsables de esa alianza perversa, a darle continuidad al gobierno de Maduro, que es lo que ha hecho y lo que han logrado a lo largo de estos últimos 5 años con el gobierno de Nicolás Maduro. Soportarlo, lo han arraigado el último año y medio con Guaidó. ¿Qué se ha hecho? Sostener más el gobierno de Nicolás Maduro, darle oxígeno y ventilar un gobierno que está absolutamente, técnicamente caído. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuál va a ser la salida según tu visión, José Eduardo? La salida se va a lograr, fíjate cómo se va a lograr, cuando gane Trump, que realmente Trump ejerce el poder para desalojarlo del poder a Nicolás Maduro. La única alternativa que tiene Venezuela, y lo sabe el gobierno, y lo saben las Fuerzas Armadas, y lo sabe el mundo civilizado, y lo saben los presidentes de las democracias occidentales, es que el presidente Trump saque por la fuerza a Maduro del poder. Bueno, se nos acabó el tiempo de la segunda parte, José Eduardo. No sabes el placer en lo personal de haberte tenido en nuestro programa. De verdad que quiero, si no, pues darte las gracias por haberte aceptado esta invitación. Espero que no sea la última. Espero tenerte de nuevo muy pronto, porque se van a producir muchísimos acontecimientos. Ojalá que sea dentro de ese marco precisamente de la reelección del presidente Trump. Quiero, pues, repito, darte las gracias y este espacio está totalmente a tu orden. Gracias por la invitación, José Eduardo. Mira, me quiero despedir con estas palabras. Venezuela se salva y es nuestra. Amén. Así será. Y la Unión de la Resistencia Ciudadana estamos trabajando para que así sea. Y tú eres un venezolano de resistencia, José Eduardo. Muchísimas gracias. Y le daremos un alto a esa patria hasta segunda orden. Así será. Amén. Muchísimas gracias, José Eduardo. Y muchas bendiciones para ti y para toda Venezuela. Igualmente. Te quiero mucho.